Buenas tardes, señores estudiantes. Bueno, mientras van ingresando el resto de compañeros, vamos a ir ya terminando con nuestro estudio. Tenemos clases hoy, mañana, tenemos clases el próximo miércoles y tenemos clases el próximo jueves. Entonces, el jueves vamos a tener una evaluación escrita, ¿sí? Una horita. Y la segunda hora ya tenemos clases nuevamente, ¿sí? Entonces, por favor, tomar las precauciones del caso para poder dar bien la evaluación, ¿sí? Bien, vamos a terminar lo que son los beneficios de la escucha activa. Habíamos visto todo lo que es escucha activa y la semana pasada hicimos un recuento, ¿sí? Vamos a ver un poquito, un recuento nuevamente de la escucha activa rápidamente, ¿no? La escucha activa, su rol en la transformación de conflictos, ¿no es cierto? Y decía que es muy importante escuchar y entender la comunicación desde un punto de vista del habla. ¿Por qué? Porque eso podría evitarnos muchos problemas en el momento en que nosotros vamos a, a entablar una conversación o a estar hablando con alguien dentro de nuestra empresa. También nos decíamos que es importante validar la parte emocional, validar la aceptación y el feedback que se tiene que realizar. ¿Qué era feedback? La retroalimentación. Feedback, se llama retroalimentación, ¿cierto? También tiene que haber una discusión psicológica, debe haber una expresión, la expresión de comunicación verbal que se conoce como función fática del lenguaje, ¿no? Era cuando nosotros hablamos de un llaveo, etcétera, o sea, cualquier tipo de esas palabras, ¿no? Que nos permiten a dar a entender a la persona que está hablando de que le estamos poniendo atención, ¿no? ¿Qué más? Habíamos visto qué no hacer en la escucha activa, ya habíamos visto todos los casos de los que no hay que hacer. Señales que indican que la escucha activa es correcta, ¿sí? Algunas señales. Por ejemplo, ahí tenemos sonrisa ligera, postura corporal receptiva, el mirroring, decíamos, ¿no? Que el mirroring, cuando el mirroring eh, el mirroring ¿cómo lo explico? A ver, el mirroring es como cuando nos vemos en un espejo, ¿no? O sea, es coger y hablar, y no bien no hablar, sino hacer los gestos de lo que la otra persona está sintiendo, ¿sí? Pero no hay que hacerlos con gestos muy acentuados. ¿Por qué? Porque esto significa de que no estamos poniendo atención, ¿no? Entonces el mirroring tiene que ser algo que sale naturalmente de uno. Como está cuando alguien está con, por ejemplo, con un dolor de pie, un dolor de cabeza, y pone la cara así de adolorido, y uno sin querer se queda así viéndole y también pone la cara de adolorido. Eso es el mirroring, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno ve a una persona que se rompió el pie y dice, ¡au! ¡Ay, ay, ay! O sea, uno puede incluso a veces hasta sentir lo que está ya listo, no hay problema, Santiago. Uno puede sentir lo que otra persona está sintiendo, au, au, ya, eso sí debe haber dolido, ¿no? Entonces, eso es el mirroring, pero cuando lo hacemos de forma falsa, o sea, como forzándolo, ¿sí? Eso es con señal de inatención y no se ve nada bien. Listo, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos mirroring, tenemos, Ingeniero, dígame, yo quería hacer un paréntesis. a Nos ver, informaron que usted es nuestro dirigente y ya nos pidieron que nos coordinemos para eso de los uniformes de las camisas. ¿para Queríamos qué? ver si podemos conversar con usted por eso. Ya, ya pues no, me había olvidado que soy dirigente de ustedes, ¿cierto? Sí, no sabíamos quién era nuestro dirigente y nos informaron recién. Ya, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nos dijeron que teníamos que seguir haciendo las camisas o tal vez ya teníamos que tenerlas hechas. Queríamos organizar, no sé, de pronto si usted como lleva más tiempo aquí en la institución, si es que Ya. usted ya conoce algún lugar en donde podríamos realizar las camisas No, y nos hay, los hay podrían un lugar, mostrar, tener un buen diseño.
hay un lugar que tiene que mandar a hacer. Es un lugar específico, es una persona que fabrica las camisas, ¿no? Entonces, ya tiene que mandar a hacer. No sé cuántas les mandaron a hacer, por ejemplo, tienen ustedes mecatrónica, creo que tienen una de la carrera, tienen una azul y una blanca, creo, algo así es. Y una azul y una blanca nos mandaron los modelos. Ya, una azul y una blanca. Entonces, si ya tienen los modelos y todo, tiene que irnos de la persona. Déjenme ver si que encuentro aquí el número. Déjenme ver si encuentro el número de esta persona. A ver. Licenciado Edgar Moreno, él es. A ver, les voy a pasar en el chat. ¿Sí? Les voy a pasar en el chat el número del licenciado Edgar Moreno. Él es el que hace las camisas. ¿Sí? Tienen que pedirle a él, entre todos, reunirse en algún momento, reunir el dinero y hacerse todos una sola las camisas, ¿no? Les va a salir mucho mejor. ¿Sí? A ver, les pongo en el chat. Ingeniero, ¿qué nomás tiene que tener la camisa? Eh, la verdad que yo no sé. Yo creo que es el logo de la institución y el logo de la carrera, me parece. Y la verdad que yo no tengo esa información. ¿Quién les dijo que tiene que hacer? La ingeniera Viviana Jacome. Ya, ya, entonces déjenme ver un ratito. Voy a comunicarme con el coordinador de carrera, ¿ya? Para ver, a ver, aquí me pongo licenciado Edgar Moreno. También, si es que tenemos que tener ya las dos, o podríamos tener primero solamente una y luego la otra. Ustedes para las prácticas preprofesionales ya deben tener las dos, ¿no? O sea, para finales de este semestre. Por lo pronto, por lo menos la una, la blanca. ¿Sí? Ese es el número del licenciado Edgar Moreno, eh, que el presidente del curso, ¿ya cogieron presidente? Sí. Ya, Sí, soy yo precisamente, por eso le estoy hablando. ya, perfecto, ya, listo. Entonces, correcto, esas son las dos camisas. Están echadas ahorita. Ajá, esas mismas son. Entonces ahí está, mira, Moreno Diseño, dice, ¿no? Entonces, esas son las dos camisas que tiene que mandarse a hacer. Creo que la una cuesta $9 o $10, la otra no sé, la azul no sé, la blanca cuesta 9 o $10. Yo me mandé a hacer, pero con el logo del instituto nada más. ¿Sí? Entonces, pueden mandarse a hacer allá, llámenle al señor Moreno, vean una cita y vaya tomando nota ¿cómo se llama? De las tallas que tiene cada uno, ¿no? Las tallas y mándese a hacer una o dos camisitas de esas, ¿no? Por lo menos la blanca ya tienen que tener hecha. La azul creo que para las prácticas profesionales ustedes ya deben tener. ¿Estamos? Eh, igual ahí tienen que mandarse a hacer, ¿no? Las prácticas preprofesionales, ¿cuándo comenzarían? ¿En cuánto tiempo para tener, más que sea, que nos alcance el tiempo para hacer una y luego la otra? Yo creo que para febrero estamos. En Ok. febrero o marzo ya comienzan las prácticas preprofesionales. Para finales de enero ya deben tener las dos. ¿Sí? Y ahora bien van a ser de la blanca. ¿Sí? Antes de que se engorden en Navidad. Para que les quede mejor. Va a salir de cachina del diciembre. Listo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Ya. ¿Algo más que quieran decirme? Eso mismo la dificultad. Yo me había olvidado de que soy su dirigente.
Yo creo que no, si los compañeros me ayudan, si es que hay otro punto que recalcar. ¿Alguna otra cosa que quieran hablar? No, Ya. Listo, entonces, continuemos. Cualquier cosa, ¿cuál es el presidente? Yo, ingeniero Christopher Ordóñez. Christopher Ordóñez. Ya, Christopher. Cualquier cosa, como te comunicas conmigo directamente, Christopher, ¿sí? Cualquier Ok, situación, cualquier problema que tengan con algún profesor, cualquier circunstancia que haya, eh, cualquier cosa que pueda suceder, ya sabes que estoy a las órdenes. Desgraciadamente se me pasó por alto de que ustedes son mis dirigidos. Yo estaba pensando en segundo mecánica industrial, que también soy dirigente de ellos, por falta de compañero que renunció. Entonces yo los tenía en mente a ellos, pero a ustedes me acuerdo que sí me enviaron un memo indicando que yo soy dirigente. Mil disculpas, sí, estoy a las órdenes para todos ustedes. Recuerden que mi afán siempre es que ustedes tengan la mejor estadía y educación en este instituto, ¿no? Entonces, si es que hay algún problema, hay alguna dificultad, hay algo que tengan, algún docente que tal vez esté poniéndole trabas en algo, no digo que sea facilista, sino que no sea un buen docente, porque suele suceder, ¿no? Pasan que hay veces que no les escuchan, están muy estresados, cualquier cosa, y cometen el error de echarse contra los estudiantes, ¿no? Entonces ahí que me avisen para yo poder conversar o hablar cualquier cosa, ¿sí? Eh, Espero pues que ustedes no van a quedar mal, que sea un buen curso, un buen equipo de trabajo y que todos trabajen en pro de pasar este nivel, ¿no? De pasar este nivel, seguir adelante en su carrera sin piedras de tropiezo, sin quedarse en ninguna materia y pudiendo hacer las cosas bien. Aprovechen este semestre, que es el último que tienen a distancia, ¿no? Es el único el último que ya está en modalidad virtual. Ya el próximo semestre, yo pensaba que en enero íbamos a entrar a presencial, pero no creo que va a ser así. Entonces, dije, pero sí, vamos a entrar a presencial, ¿o no? no, este semestre lo más probable es que no. Pero en toda Entonces, la carrera, digo, si vamos a hacer presencial. claro, el próximo semestre ya, pues. Por eso digo, aprovechen este semestre, ¿sí? Porque el próximo ya entramos a presencial. Eso ya es impajaritable, ¿sí? Entonces, Okay. chicos, ¿algo más? No, bueno. Entonces, ya saben, chicos, estoy a las órdenes cualquier cosa para poder trabajar en equipo, ¿no? Listo. Continuemos entonces. Entonces habíamos visto también la parte de acá, ¿no? Las señales que indican la escucha correcta, era la sonrisa ligera, la postura corporal receptiva, el mirroring, también habíamos visto la no distracción, y de las señales verbales, pues las palabras de refuerzo, ¿sí? O cumplidos, pero no hacerlo mucho porque esto puede distraer a la persona que está hablando, ¿no? ¿Qué más? El parafrasear, el resumir, el hacer preguntas, etcétera. Luego habíamos visto la escucha activa como clave de la resolución de conflictos, ¿sí? Y aquí habíamos visto ya por qué es importante hacer una escucha activa en una empresa para que no haya conflictos, ¿no? Entonces dice que aquí hay un caso muy especial y mucho bien, que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de fatiga, por cuestiones de falta de tiempo, por cuestiones de cumplir con los objetivos empresariales, muchas veces tomamos la relación con las personas de una manera muy superficial. Entonces llega un momento en que tal vez un stakeholder, habíamos dicho lo que son los stakeholders, ¿no? Las personas que nos permiten y nos ayudan llegar a cumplir los objetivos como empresa, ¿no? Entonces, decíamos que los stakeholders muchas veces entran a la empresa y lo que hacemos es a primera vista ya clasificarlos y catalogarlos como son, ¿no? Entonces, muchas veces por situaciones de desavenencias, que no compaginamos, ¿no? Así, hablamos o pensamos mal de esta persona, ¿sí? Y eso simplemente lo que hace es que si la otra persona tiene el mismo concepto suyo, va a haber un círculo dinámico de retroalimentación de la desconfianza, que se llama. O sea, siempre va a haber desconfianza, no va a haber buena comunicación,
y eso hará que los intercambios de ideas sean cada vez más difíciles, ¿sí? Esto fomenta siempre una relación tensa y poco eficaz. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos el tiempo de conocer a nuestros stakeholders para tener una perspectiva real de lo que ellos son, ¿sí? Y no una perspectiva de lo que nos dicen que pueden ser, ¿verdad? Siempre quitando todo paradigma de delante y dejando que la mente sea renovada día tras día en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Bien, ya habíamos visto para qué se utiliza la escucha activa en la mediación, ¿sí? Habíamos visto también cómo poner en práctica la escucha activa, si mal no me equivoco. Bien. ¿Cómo poner en práctica la escucha activa? Dice en un libro, El arte de negociar sin ceder, creer que es fundamental reforzar las bases de las relaciones y establecer vínculos creativos. Para lo que resulta clave poner en marcha una estrategia de escucha activa, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que necesitamos nosotros tener bases de relaciones y debemos establecer vínculos creativos, ¿sí? Con otras personas, con nuestros stakeholders, etcétera. Como cualquier otra habilidad profesional, dice, se ha de entrenar y pulir. Lo que advierte a los especialistas es mucho más difícil de lo que se piensa y requiere un esfuerzo regular y constante para que se traduzca en un cambio positivo. Entonces, esas actividades requieren, y aquí podemos ver las actividades que se requerían, ¿no? Aprender a callar, combinar acciones verbales con elementos no verbales, no desconectar mentalmente de las conversaciones, de utilizar lenguaje egocéntrico, transmitir confianza, ¿qué más? Comprender su punto de vista y sus inquietudes, analizando el porqué de sus conclusiones, ¿no? Humanizar nuestro ego, ¿sí? No creernos más de lo que nosotros somos, ni alzarnos más de lo que podemos, donde podemos estar. Conjugar un punto de equilibrio entre nuestra capacidad cognitiva y nuestra empatía, ¿sí? Una cosa son los conocimientos, otra cosa es cuánto nosotros entendemos de los demás. Proporcionar un clima adecuado para la negociación, donde todos los stakeholders implicados se sientan valorados, ¿sí? ¿Qué más? De ahí vemos las estrategias de escucha activa en la resolución de conflictos. Entonces ahí podemos ver las estrategias que habíamos leído en la clase anterior también, ser conscientes del mensaje de la otra parte, procurar ser humildes, vean, nuevamente nos está recalcando, ¿no? Ser humildes y preguntando constantemente sobre lo que se nos está diciendo, retroalimentar a nuestro stakeholder, ¿sí? Intentando profundizar en lo que nos está transmitiendo, haciéndole preguntas que le indiquen que estamos implicados y sintonizados con la comunicación. ¿Qué más? Detectar las palabras y conceptos claros que se está compartiendo, ¿no? Todo eso son las estrategias de una buena escucha activa. Luego viene por último los beneficios de la escucha activa, que también lo habíamos visto. Primero es el aumento de la confianza, ¿no? Obviamente, hacia la dirección, transmitiendo a los empleados toda una serie de valores positivos. Genial. Aportar tranquilidad en situaciones de tensión. Tercero, fomentar la participación de todos los miembros de la organización. Y cuarto, que no es de los más beneficiosos, mejorar la reputación social de la entidad con los clientes. Qué importante, ¿no? Importante que se mejore la reputación de los clientes. ¿Sí? Bien. Digamos. Entonces, eso es con respecto a la escucha activa, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que se tenga sobre la escucha activa? ¿Hay alguna pregunta? No, de mi parte no, Luis. Ok, entonces vamos a ver otro temita. Permítame un ratito. Con respecto a la escucha activa, yo quería conversarles, es importante que ustedes vayan haciendo ejercicios sobre escucha activa, ¿no? Es muy importante. Ahorita vamos a estar ya en otro tema que se llama las técnicas de participación grupal, del cual ustedes creo que hicieron un trabajo, si mal no me equivoco.
Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las técnicas. Abrirle y vamos a compartir. Bien. Bien, ahí tenemos las técnicas grupales, ¿no? Las técnicas grupales. ¿Qué son las técnicas grupales? Las técnicas grupales, primeramente veamos la finalidad de las técnicas grupales. ¿Sí? Primero, desarrollar el sentimiento de nosotros. Alguien que me pueda decir por qué se tiene que desarrollar, por qué las técnicas grupales desarrollan el sentimiento o el sentir de nosotros. A ver, alguien que me pueda dar una idea del por qué. ¿Por qué es lo que realmente yo, cuando yo estoy en una reunión grupal, tengo un sentir de nosotros? A ver, ¿nadie? Bueno, el sentimiento de nosotros habla de un sentir, o sea, es un trabajo en equipo. Cuando nosotros trabajamos con técnicas grupales, estamos trabajando en equipo. Cuando trabajamos en equipo, nosotros estamos obrando en conjunto, no somos individuales. El ser humano no es un ser individual, es un ser que trabaja siempre en equipo y tiende a trabajar en equipo. Hay personas que dicen, no, profe, yo no. A mí me gusta trabajar solo. Yo no me gusta trabajar en grupo. Pero eso no es verdad. ¿Sí? Si usted puede darse cuenta, es un ser gregario, le gusta estar acompañado de otras personas. No, profe, a mí me gusta estar solo en mi casa. Llega un momento en que no te va a gustar estar solo en tu casa. ¿Sí? Yo lo digo por experiencia propia. Llega un momento en que uno necesita la compañía de alguien, aunque sea para hablar, aunque sea para estar peleando, aunque sea para lo que sea, pero siempre vamos a necesitar de alguien. Por eso, en la gran mayoría de hombres y mujeres lo que buscan es un matrimonio. ¿Por qué? Porque necesitan compartir sus vidas con alguien. ¿Sí? Entonces, lo mismo es cuando hablamos de un sentimiento o desarrollar el sentimiento de nosotros. Dice, enseñar a pensar activamente. ¿Por qué nos enseña a pensar activamente? Y a escuchar también, porque no podemos estar quietos. Cuando estamos trabajando en equipo, nosotros nos vamos trabajar, vamos a trabajar pensando, ¿no es cierto? Y eso no puede dejarse a un lado. El hecho de que estamos en un tipo de trabajo nos hace pensar. No podemos decir, no, yo no voy a trabajar en el equipo. Porque estás trabajando en el equipo, tienes que pensar en ideas, tienes que pensar en ideas, tienes que pensar en formas de solución, etcétera, ¿no? Y también te enseña a escuchar. A las técnicas grupales te enseñan a escuchar porque tienes que escuchar a tus compañeros las ideas que tienen. No solo eres tú, son tus compañeros que están ahí. Entonces, ellos tienen grandes y fabulosas ideas, al igual que tú. Y así como ellos te escucharon, tú debes escuchar. Desarrolla la capacidad de cooperación. Lógicamente, si estamos trabajando en grupo, trabajamos en cooperación con otras personas. Nos cooperamos los unos con los otros, ¿cierto? También responsabilidad, autonomía y creación. Obviamente, si estás trabajando en grupo, estás creando. ¿Y qué estás creando? Estás creando trabajo, estás creando ideas, estás creando proyectos, lo que sea, pero tenemos responsabilidad, autonomía, porque el grupo de trabajo es autónomo y no depende de nada ni de nadie. Te permite vencer temores, inhibiciones, sentimientos de inseguridad, porque tienes que en algún momento te va a tocar ponerte en pie y disertar o exponer algo que quiero en grupo, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo en algún momento les voy a enviar un video en el cual ustedes tienen que hacer una exposición de un tema, ¿sí? Y ustedes tienen que hablar en esta exposición con todo lo que yo les he enseñado acerca del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Entonces, ahí se aplica esto, ¿no? Nosotros trabajamos en equipo con todo el curso y usted tiene que hacer este video
y tiene que enviar, sí, yo reviso cómo se desenvuelve en el video, yo reviso cómo usted habla, cómo usted se para, por ejemplo, es muy importante la postura del cuerpo, cómo usted mueve las manos, y sobre esto yo me califico, ¿sí? Entonces, para ello usted tiene que quitarse de adelante todo tipo de miedo, todo tipo de, a veces se habla por ejemplo, se habla de que hay tanto miedo, tanto temor de que vayamos a hablar mal, ¿no? Pero qué mejor equivocarse cuando estamos en clase. Peor sería que nos equivocáramos y vayamos a exponer, por ejemplo, nuestra tesis de grado. ¿Sí? Qué feo que me vaya mal en la tesis porque no sé hablar. Entonces, ahora tenemos que aprender. ¿Sí? Y para eso nos sirven las técnicas de trabajo grupal. ¿Qué más? Crear actitud positiva frente a los problemas. Claro, nos damos la mano todos, unos con otros, y vamos saliendo adelante, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad del tipo de trabajo, del trabajo de grupo. ¿Cómo elegir la técnica adecuada? Todo depende de los objetivos que persigue el equipo de trabajo, la madurez y entrenamiento del equipo, el tamaño del equipo. Aquí dice grupos, pero no, en realidad no son grupos, son equipos de trabajo. Una cosa es ser un grupo y otra cosa es ser un equipo. El grupo es individualista, el equipo es en conjunto, ¿sí? El ambiente físico, las características del medio externo, características de los miembros, la capacidad de conductor del grupo, ¿sí? O de la persona que está a cargo de ese grupo, es muy importante. Hay que ver eh, cómo se va a dar la técnica y de acuerdo a los siguientes temas. Por ejemplo, las técnicas grupales para la exposición de un tema. Las técnicas grupales para la exposición de un tema son las siguientes. Por ejemplo, aquí está una técnica que se llama el simposio. Si ustedes se dan cuenta, el simposio no es otra cosa que tenemos un grupo de panelistas o expertos que están aquí, ¿sí? Esto. Y ellos desarrollan diferentes aspectos de un tema o problema. Cada uno va pasando por acá. Y aquí, este se llama el panelista, ¿no? Panelista. El panelista lo que habla es sobre un tema en específico del cual él conversa, ¿no? Habla a los demás. Entonces, este simposio va de 15 a 20 minutos por participante. O sea, en este caso duraría 20, 40, 60, 80 y 100 minutos, ¿no es cierto? 100 minutos que estamos hablando de 1 hora y 40 minutos, ¿no? Más o menos que dura un simposio, ¿sí? Ahora bien, hay panelistas y hay un moderador, ¿no? Un moderador que está aquí y las personas que sería el conglomerado que está escuchando la disertación, ¿no es cierto? Entonces, este es el simposio. Simposio tenemos panelistas, tenemos las personas que son expertos en el tema, simplemente desarrollan el tema y el orador, que está aquí, aquí es el orador, perdón, no es el orador, no el director, ¿sí? Este es el orador, panelista. El director o el que dirige el panel, ¿sí? Tiene que ir hablando con los oradores y con los panelistas, indicar cuál tiene que pasar, cuántos minutos tiene y que tiene que volver a su lugar, a su puesto de ubicación. ¿Sí? Ese es el simposio. Aquí tenemos el panel. ¿Sí? El panel es algo parecido, ¿no? Pero en este caso dice que el equipo de expertos discute un tema de forma de diálogo o conversación ante el auditorio, ¿sí? Este panel, ¿dónde es muy conocido el panel? A ver, alguien que haya visto un panel o haya participado de un panel. A ver. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien un panel? Reality. No, los reality son muy largos, ¿sí? Son muy largos los reality. Eso no es un debate. No, eso no es debate. Reality son reality. A ver,
¿Quién conoce el panel? Yo creo que todos han visto panel. Han visto panel. Los que no lo reconocen. ¿Panel solar o qué? No, pues, ay Dios. Panel de lo que es lenguaje, comunicación, no panel. Ay, no. A ver, ¿quién ve las crónicas de fútbol? Por ejemplo, ahora que hay el mundial, las previas que se llaman. ¿Ah? Todos vemos, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Sí. Ya. Sí. Eso es un panel. ¿Sí? Eso es un panel. Hay personas que hablan ahí, ¿no es cierto? Hay personas que dan sus puntos de vista, ¿verdad? Ahí en ese panel. ¿Sí o qué? Sí. Ya, esos son paneles, por eso se les llama panelistas. Cuando invitan a alguien, dice, bueno, hemos invitado a nuestro siguiente panelista que es, y lo ponen ahí sobre la mesa, ¿no es cierto? En la mesa, y empieza el diálogo. Eso se llama el panel. Eso es un panel. Nada más. Así de sencillo. Miren que ustedes están viendo un panel todo el tiempo y no saben que ha sido panel. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí podemos ver los panelistas, están dos a la derecha, dos a la izquierda, ¿sí? Aquí los vemos. Primer grupo de panelistas, segundo grupo de panelistas, moderador o director, dice el equipo de expertos, dice el tema de forma de diálogo, cuando por ejemplo hablan de fútbol, ¿no? Y conversación ante el auditorio. Los expertos no exponen, ¿sí? No son oradores, sino que dialogan y conversan entre sí. Entonces, esas reuniones que hacen en ESPN, en televisión, en todas esas, ¿sí? Lo que hacen es dialogar, ¿cierto? Dan sus puntos de vista. Son expertos, ¿sí? Dan sus puntos de vista y dicen que estuvo bien, estuvo mal, ¿por qué? Por esto, y el partido que viene. Esos panelistas, ¿no? Facilito, vean. Digamos, dice, un conjunto de expertos discute un tema en forma de diálogo, conversación ante el auditorio. Los expertos no exponen, no son oradores, sino que dialogan y conversan entre sí. ¿Sí? Aquí tenemos otro que se llama la conferencia, ¿no? Bueno, eso ya conocen ustedes, ¿no? Tenemos un expositor calificado, que es esta persona, ¿sí? Vamos a cambiar de color, yo no me gusta rojo. Entonces tenemos aquí una persona que es un expositor calificado, pronuncia el discurso o conferencia ante un grupo, ¿no? Este es el grupo que escucha al expositor, ¿no? Este es el grupo que escucha al expositor, ¿sí? Y es una conferencia, ¿no? Un discurso, conferencia, más o menos dura unos 60 minutos y las preguntas duran de 20 a 30 minutos. O sea que aquí la comunicación es dual, ¿sí? Va desde el orador hacia el público y desde el público hacia el orador, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más? Tenemos ahora las técnicas para estudio o profundización de un tema. Las técnicas anteriores fueron para la exposición de un tema. Ahora las técnicas son para el estudio o profundización de un tema, ¿no? Entonces aquí tenemos el primero, que es el seminario. El seminario es un grupo reducido, investiga y estudia intensivamente un tema en sesiones planificadas recurriendo a fuentes originales de información. O sea, el seminario lo que hace es invitar a personas que conozcan bien del tema, que sepan o que hayan estudiado sobre el tema y conozcan de memoria. ¿Para qué? Para que ellos puedan dar una guía a las personas que están recién introduciéndose en el tema, ¿no? Entonces, esto es un seminario. El seminario realmente debe haber un experto para hablar, ¿sí? Un experto para hablar tanto de forma positiva o forma negativa, pero hablar, ¿sí? En cuanto a un tema específico, ¿qué más tenemos? Para discusión o debate de un tema, ¿no? Esto es rapidito. Para el debate tenemos el debate dirigido o discusión guiada.
Entonces aquí, por general, lo que se hace en el curso, en el colegio, en las escuelas, en las universidades, intercambio de información de ideas, información sobre el tema, realizado por un grupo bajo la conducción estimulante y dinámica de una persona que es el profesor, que hace de guía y de interrogador, no mayor de 12 miembros, ¿sí? No mayor de 12 miembros. Entonces aquí pueden ver ustedes que es un debate dirigido, ¿no? Por lo general los estudiantes, por lo que están siendo dirigidos, este grupo trabaja bajo la condición de alguien que está haciendo del profesor, en este caso un profesor estimulante y dinámico, ¿no? Entonces, y hace de guía e interrogador, ¿no? O sea, ahí se ve el debate. Muy importante este tipo de debate. El foro. Bueno, el foro es un grupo en su totalidad discuten informalmente, ¿sí? El foro es informal. Un tema o situación bajo la conducción de un coordinador, ¿sí? Número de participantes, un coordinador, un secretario, número ilimitado de participantes. ¿Sí? Es lo que necesitamos. Ahora bien, por ejemplo, cuando nosotros estábamos yo cada año en la semana de la democracia que se llamaba, nosotros hacíamos cineforos, traíamos películas de Quito, ¿sí? Películas relacionadas con las votaciones, con la democracia en el Ecuador, y las pasábamos, ¿no? Por ejemplo, traíamos sobre la vida de Mercedes Dolores, y ejerció el derecho al voto aquí en el Ecuador, o eventos que hayan sucedido sobre democracia o películas que hablen de la democracia directamente. Entonces, una vez que ya pasada la película, apagábamos todos los equipos y pasábamos al banco de preguntas. En el banco de preguntas, lo que se hacía es preguntas al público para ver qué habían entendido de la película, ¿no? De ahí se les daba un refrigerio y chao pescado, ¿no? Entonces, esto es el foro. Eso se llamaba cine foro, porque era un cine y un foro en donde hacíamos preguntas y había respuestas. Y después las personas que estaban como público también podían hacer preguntas y nosotros. Ah, pues ahí está. Ese es un foro. Número de participantes es un coordinador, no es un participante cualquiera, no hay problema. Un secretario, ¿sí? Los participantes son cualquier cantidad de personas que puedan haber. Para diálogo o entrevista, el debate público, ¿sí? Dos personas capacitadas o especialmente invitadas conversan ante un auditorio sobre un tópico siguiendo un esquema previsto, ¿sí? Entonces, ahí pues ya ustedes pueden ver, ¿no? Lo que es el debate público. Ok. Estaba tomando un poquito de agua. Bien. Entonces, decíamos el debate público, ¿no? El debate público dice dos personas capacitadas o especialmente invitadas conversan ante un auditorio sobre un tópico siguiendo un esquema previsto, ¿no? Son preguntas y respuestas y debate, en realidad. Esto sí no es una pelea, pero sí es un debate en donde muchas veces se suelen acalorar las cosas y dura máximo 30 minutos, ¿no? Esas serían las partes de las técnicas grupales. Quiero volver a recapitular con ustedes porque pasé un poco rápido y no quiero que ustedes se queden con vacío, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las finalidades de las técnicas grupales? La finalidad no es nada más que desarrollar el sentimiento de nosotros, enseñar a pensar activamente, enseñar a escuchar, realizar una escucha activa, ¿no? Entonces, aquí se concatena todas las cosas, ¿no? Desarrollar capacidades de cooperación, responsabilidad, autonomía y creación. ¿Por qué? Porque cooperamos con los demás, nos responsabilizamos de los actos que tengamos, tenemos autonomía, somos autónomos y somos creacionistas, ¿no? Porque de nuestras ideas saldrán cosas positivas y creadoras, ¿sí? Vencer temores, inhibiciones, sentimientos de inseguridad, no de seguridad,
es de inseguridad. Aquí se me fue mal esta parte. Es inseguridad. Inseguridad, ¿no? Inseguridad. O sea que no se sienten seguros de sí mismos, pero eso tenemos que romperlo. Y es para eso sirven las técnicas grupales, ¿cierto? Crear actitud positiva frente a los demás. Entonces ya les mandé a hacer el video de Pautus, ¿no es cierto? Ahora, si no quieren, bueno, si no hubieran podido hacer el Pautus, tal vez, bueno, no les envié tampoco, ¿no? Pero se puede hacer en otro que se llama, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Es bien bueno también, coge videos, es bueno. Pero bueno, Pautus es una herramienta muy buena también, ¿no? Los objetivos que persigue, entonces, ¿cómo elegir la técnica adecuada? Perdón. ¿Sí? Según los objetivos del grupo, la madurez y el tratamiento del grupo, el tamaño del trabajo, del grupo, perdón, el ambiente físico, hasta que es grande, es pequeño, entran todos, no entran todos, están hachinados, con calor, con frío, etcétera, ¿no? Todo eso incide en el trabajo en grupo. Las características del medio externo, ¿sí? Las características de los miembros, la capacidad del conductor del grupo, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo elegir la técnica. Ahora tenemos las técnicas grupales para la exposición de un tema. Y se habían dividido en simposio, ¿sí? Que habíamos dicho panel, conferencia, ¿sí? Para estudio o profundización de un tema, seminario, para discusión o debate de un tema, el debate dirigido de discurso, el foro, y para el diálogo de entrevista, el debate público. 8 tipos de equipos de trabajo que pueden haber, de grupos de trabajo. Ahora bien, para las técnicas grupales también hay más, hay más. Si usted encuentra más y lo puso en su trabajo, perfecto, muy bien, porque hay más. Estas son las principales, ¿verdad? Pero más tipos de técnicas grupales. Hoy por hoy hay un sinnúmero de técnicas grupales. Usted puede encontrar muchas técnicas en diferentes lados y otro tipo de técnicas en otro lado, ¿no? Entonces, no hay problema. ¿Sí? Esas son las técnicas grupales. ¿Algún tema, alguna inquietud sobre este tema de técnicas grupales? Aunque ustedes ya lo hicieron un trabajo, pero es mi deber darles a conocer sobre el tema, ¿no? Y obviamente ustedes siempre han trabajado bajo técnicas grupales, entonces conocen más que yo ese tipo de técnica, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna objeción? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna idea? Por mi parte, no, ingeniero. ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Continuemos. Vamos a pasar al siguiente tema. Déjenme ver. Y el siguiente tema sí es un temita. Déjenme ver dónde estamos. Mecatrónica. Ya. Este sí es un temita un poquito tedioso, ¿sí? Lo pasamos, ¿sí? El siguiente tema se llama gramática acentual, puntual y literal, ¿sí? Y en realidad no es gramática, es ortografía, ¿sí? Ortografía. Pero bueno, hablemos de la ortografía literal, acentual y puntual, ¿sí? ¿A qué se refiere la ortografía literal o la gramática literal? A ver, alguien que pueda decirme a qué se refiere la gramática literal, a qué se refiere la gramática acentual y a qué se refiere la gramática puntual. La gramática literal es lo que escribimos. Ya. La gramática acentual es ponerle acento a las palabras. Correcto, muy bien. La literal.
Lo literal es como realizamos las letras. Las Si está bien letras. escrito o mal. Escribir correctamente, sí. Correcto, muy bien, chicos, qué bien. Entonces, ¿qué entienden? ¿Se da cuenta? Es muy fácil, ¿no? La gramática acentual, puntual y literal. ¿Sí? Es muy sencillo. En realidad, ustedes ya vieron esto en algún momento en el colegio o en la escuela. Estamos haciendo solamente un pequeño recuento. Sin embargo, hay muchos estudiantes que tienen mala ortografía. Y un, ¿cómo se llama? Hay un, no estudiante, ya un profesional, un señor tecnólogo, que van a ser ustedes, señores y señoritas o señoras tecnólogas, con mala ortografía. ¿Cómo la ven? Abajo les diga, haga este escrito y escribe con faltas de ortografía. Oiga, joven, ¿de dónde se graduó? Del Instituto Marta Bucarán. Ah, ¿y quién fue su profesor de lengua? Imagínate, Marcelo Ferreño. Pucha, qué malo este profesor. ¿Ah? Con papatear, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que tener una buena ortografía, ¿sí? Tienen que hacer quedar bien al instituto, tienen que hacer quedar bien al profe, ¿sí? Y para ello vamos a estudiar, o más bien, en otras palabras, vamos a repasar la gramática acentual o la ortografía acentual, literal y puntual, ¿sí? Bien, vamos con la primera lectura. ¿Alguien que me quiera leer, por favor, que estoy con la garganta seca? A ver, no se peleen. ¿Cuál No leemos, se... dice? La primera parte. Ya, dice, la ortografía es importante porque es uno de los aspectos más sobresalientes al determinar la calidad de un texto, incluso en un texto cuyo contenido es perfectamente claro y entendible. Si tiene muchas faltas ortográficas, quien lo lee considerará que es un mal texto. Además, a veces las faltas ortográficas solo tienen repercusiones a nivel visual o sonoro, al leer en voz alta, como por ejemplo eso. Pero otras veces repercute en la comprensión del sentido de una palabra o oración. Por eso es importante conocer las reglas y aplicarlas para revisar. Ok, ¿sí? Entonces, miren lo que dice. Un texto cuyo contenido es perfectamente claro y entendible es un texto de calidad, ¿sí? Si tiene muchas faltas ortográficas, quien lo lea considerará que es un mal texto. Así tenga cosas maravillosas que diga, que decir, será considerado un mal texto, ¿sí? Entonces, tenga mucho cuidado en lo que va a escribir y cómo lo va a escribir. Para ello, nosotros vamos a leer un poco las reglas gramaticales que existen. La ortografía literal. Antes de comenzar, es importante tener presente que en el español no existen normas que rijan de forma acabada, dice, que rijan de forma acabada el uso de letras que representan sonidos idénticos, como la V, como la B, la V, la C, la S y la Z, ¿no? O la H que ha representado sonido, que no representa sonido alguno, ¿sí? Ahora bien, dice, existe algunas reglas sobre algunos usos establecidos y eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, se escribe con B labial y yo me he permitido con el otro curso ya subrayar cuando hay excepciones, ¿no? Cuando hay excepciones subrayamos, ¿no? Entonces dice, las palabras que comienzan con el prefijo bio son las que se conjugan con la V, ¿sí? Con la B, perdón, B labial. Entonces, bio, ¿sí? Las palabras que comienzan, por ejemplo, bioética, bioquímica, y no tiene excepción, ¿sí? Las palabras que comienzan con el prefijo bi, por ejemplo, binomio, binario, y no tiene excepción. Las palabras que terminan en bilidad, amabilidad, confortabilidad, rentabilidad, todos son
Entonces, esos son palabras que se escriben con B labial, ¿no es cierto? Pero hay la excepción, por ejemplo, movilidad y civilidad. ¿Sí? Son dos excepciones con la palabra habilidad. ¿Sí? Bien, las palabras que terminan en bundo, por ejemplo, vagabundo, moribundo, y no tiene excepción. Las palabras que comienzan con bus, bus, o bur, o bu, ¿sí? Por ejemplo, búsqueda, burla, buzo, ¿sí? Se escriben con V. ¿Qué más? Quedó por B, con B labial, excepto vudú, ¿sí? Los verbos deber, tener, deber hacer, saber, saber, tener, no es saber, es tener, saber, beber, saber, bueno, saber o saber. Y sus conjugaciones, por ejemplo, debiste, sabías, hubieren, caben, etcétera, ¿no? Todas estas son con B labial. No tiene excepción. También tenemos los verbos de la primera conjugación, terminados en ar, en tiempos que, en tiempo pretérito imperfecto. Por ejemplo, contaba, explicábamos, contaban, y no tiene excepción. Las palabras que poseen la combinación MB, combinación, cumbia, y todo lo que tenga el prefijo mixto MB, significa que se tiene que escribir con B labial, ¿no? Y obviamente no tiene excepción. MB, acuérdense de eso, ¿no? Vamos a ver las palabras ahora que se escriben con V, ¿sí? V. De esto voy a mandar un trabajo, ¿no? Como le dije en otro curso, hay un trabajo que puede estar enviando, que son como 57 hojas. Y eso es duro. Vamos a ver, si me sacan buena nota en la evaluación, no les mando. Caso contrario, les mando a llenar todito, ¿sí? Todito les mando a llenar. Así que es mejor que me saquen buena calificación. Porque si no aprendieron conmigo ahorita, hay que aprender haciendo el libro. ¿Sí? Y es un libro de 57 hojas. Bastante largo. Tiene más de 100 ejercicios. Tendría que hacerlo para el próximo Navidad, ¿no? Mejor no, ¿no es cierto? Mejor estudiamos. Bueno, ya se me alegra. Que estén todos de acuerdo. Listo, chicos, entonces ya está la V, ¿sí? La V, miren. Los adverbios que terminan en evo, eva, ivo, ive, ¿sí? Por ejemplo, inofensivo, inclusive, y no tiene excepción. Las palabras que terminan en ívoro, por ejemplo, carnívoro, herbívoro, no tienen excepción. Las palabras que comienzan con eva, evi, evaporación, evidencia, llévalo es la excepción. ¿Sí? ¿Qué más? Las palabras que comienzan con el prefijo vice, vicepresidente, viceministro, no tienen excepción, todas se escriben con V. Los verbos terminados en volver, revolver, envolver, etcétera, no hay excepción. Las palabras que posean la combinación NV, invierno, invariable, y no tiene excepción. ¿Sí? Digamos. Listo, vamos a ver aquí. Se escribe con C. Veamos qué dice. Le damos más arriba. Así, está bien. Se escribe con C. A ver, me van a esperar 2 minutitos, por favor, ¿sí? Ok.
Listo, muchas gracias. José, la palabra termina en cia y enesia, o sea, Grecia, impedancia, ¿sí? Y las excepciones son Asia, fascia, eutanasia, idiosincrasia, gimnasio, iglesia y amnesia, ¿sí? Como les decía, esto no, ya no como enseñando, ya no se debe enseñar. Simplemente debemos aprender y saber en qué momento aplicar. Yo, por ejemplo, nunca me acuerdo de las reglas totalmente. ¿Sí? Pero nunca encontrará un escrito con faltas de ortografía que más. Yo jamás, de mi puño y letra, tengo faltas de ortografía. ¿Y por qué es eso? Porque, no sé, es el estudio, yo no sé, pero cuando yo escribo mal, no me siento bien. ¿Me hago entender? O sea, cuando estoy escribiendo algo y alguna palabra está mal escrita, no dejo de, no sé, hay algo que no me gusta, me voy a cualquier lado, ¿sí? Y empiezo a ver, y empiezo a buscar en cualquier parte, ¿cómo se llama? Pues, en cualquier diccionario, etcétera, revisando, busco y ya veo una palabra como esa. Y está mal escrita, ¿sí? Entonces, pero casi, no, nunca, mis escritos nunca verá falta de ortografía. ¿Sí? Bien, sigamos. Las palabras de mi extensión, protección, conmoción, excepto pasión, mansión, adhesión, etcétera, ¿no? Se escriben con S. Los gentilicios terminados en ense, por ejemplo, canadiense, londinense, y ese no tiene. Las palabras que terminan en estre, pues semestre, rupestre, y no existe excepción. Las palabras terminadas en ismo, morieísmo, culturismo, y no tiene excepción. Las palabras terminadas en ista, ¿sí? Como la revista, momentista, tampoco. También está, te digo, las palabras que terminan en esco, dantesco, arabaresco, no tiene excepción. Y la palabra que termina en oso, no tiene excepción tampoco, ¿no? Por oso, ambición, etc. Miren, esas son las reglas de la S, ¿no? No son fáciles. ¿Sí? Cuando ya usted adquiere experiencia, se va dando cuenta de que las palabras quiero o no se las aprendió de memoria, ¿sí? Y algo, y no sé, hay algo dentro de uno que no le impide, o le impide escribir algo que esté mal escrito. No está bien, ¿sí? Que no esté bien escrito, pero sí, te impide. Hay algo que te impide hacer. Se escribe con Z, las palabras que terminan en asgo, por ejemplo, liderazgo, noviazgo, excepto rasgo, asgo, trasgo, pelazgo, ¿sí? Las palabras terminadas en sufijo esa, pobreza, naturaleza, las excepciones. Las palabras que terminan en es y os. Yes, pero quizás, mordaz, etcétera, ¿no? Y no tienen puntos de excepción. Se escribe con H. ¿Sí? Con H, las palabras que comienzan con el prefijo hidro. Prefijo es una palabra antes de la frase. Sufijo es una palabra después de la clase. Entonces, por ejemplo, las palabras con prefijo hidrofobia, excepción no tiene. Las palabras que comienzan con el prefijo helis, sería helipuerto, helicóptero, excepción no tiene. Las palabras que comienzan con los prefijos hetero y homo, ¿sí? O heterosexual, homosexual, y no tiene excepciones, ¿sí? Todos se escriben así. ¿Qué más? Las palabras que comienzan con los prefijos hiper e hipo, por ejemplo, hipérbola,
hipotiroidismo, dice, ¿no? Y no contiene excepciones. La mayoría de partes propuestas dice, ¿dónde estoy? Bueno, dice, se escribe con H, ya con hidro, ya está, él, y ya está el prefijo hetero y homo, claro, ¿sí? Heterosexual, ¿sí? Homogéneo, etcétera. Las palabras que comienzan con el prefijo hiper y H, perdón, hiper e hipo, ¿sí? Hipérbole, hipotiroidismo, no tiene excepciones, ¿no? La mayoría de las palabras que tienen sílaba we, ye, yo, ya, ¿sí? We, ye, ya, ¿sí? Entonces ahorita quiero que ustedes me hagan 6 palabritas. 2 con we, 2 con ye y 2 con ya. Rapidito. A ver, ¿quién termina primero? Huerto. ¿Ya? 1. Huracán. Huracán. 2. Hierro. Con la Hierro. IE. Correcto. Hielo. Hielo. Huevo. Hierba. Huevo. ¿Qué? Hielo. Hielo. Correcto. ¿Sí? Toditos esos se escribe con H, ¿no? Digamos. Se escribe con G. Las palabras que comienzan con gesto, como gestación, gesto, palabras que comienzan con prefijo geo, geología, geométrico, palabras que terminan en eve, ¿no? Perdón, eneo, por ejemplo, heterogéneo, homogéneo, etc. ¿Sí? Listo, pues excepciones no tiene, ¿no? Tenemos más, ¿sí? Las palabras que terminan en genio, ingenio, primogenio, etcétera, ¿no? No tiene, ¿cómo se llama? No tiene excepción de la regla. ¿Quién más? ¿Qué otro más? A ver, las palabras que terminan en ginal, por ejemplo, marginal, original, ¿sí? No tiene ¿cómo es? Excepciones, ¿no? La palabra que termina en ginoso, vertiginoso, cartilaginoso, ¿sí? No tiene excepción. Las palabras que tenían geogia, plagio, magia, no tienen nada de excepciones, ¿no? ¿Qué más? La palabra que termina en gente, urgencia, por ejemplo, alienígeno, indígena, etcétera, no tiene excepciones. Las palabras que terminan en gia, biología, astrología, y todas las formas verbales de los términos que terminan en v, también terminados formas verbales dirigir, por ejemplo, tejer, perdón, acoger, dirigir y sus sus excepciones, tejer y crujir. Inge, ¿y ahí cómo se pronunciaría cuando es con J y con J? ¿Cómo sonaría? ¿Igual? No, por ejemplo, tejer es coger, acoger es coger, es más acentuado, ¿sí? Dirigir en vez de crujir. La G se acentúa más. Allá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Se escribe con J. Aquí estamos dando una base de... Esto es una base nada más. De ahí vienen un montoncísimo más. Pero no avanzamos por él. O sea, esto es lo que tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, suelo poner en el internet, hay cualquier cantidad de ejercicios para que se haga. ¿Sí?
Son ejercicios que están en la web, ¿sí? Y que incluso recalifican y eso es una respuesta. Entonces, búsquelo porque es bastantísimo. Bastantísimo. ¿Sí? Que te expliquen eso. Y bueno, digamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. La palabra que tiene aje y eje, ¿no? Paisaje, esqueje, no tiene cuestión. Las palabras que terminaron en jería, de lo quería, consejería, ¿sí? Todas las formas verbales de los verbos terminados en ahí, pues, a ver, verbales ya. Aquí tenemos la sección a la regla, que son bajar y a ojear, ¿sí? A ver. ¿Y qué significa la palabra esqueje? La palabra esqueje. Esqueje. Ya. A ver, esqueje es cojudo. Ya. La palabra esqueje es el tallo que produce la tierra para reproducir la planta. Ese es el tallito que está dentro de la tierra que hace que la planta germine. Ese es el esqueje. Se llama el tallo, la parte del tallo. La parte de base del tallo. La raíz. No, la que va encima de la raíz, pero está dentro de la tierra. Eso La corteza. La corteza, podemos decir. Es el qué. ¿Sí? Ese es el qué. ¿Sí? Pues ahí está. ¿Qué más tenemos? Palabras que terminan en jería, relojería, consejería, para todas las formas verbales de los verbos terminados en carquear, bajar, ojear, etcétera, ¿no? No tienen excepción. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Ahora vamos a ver la ortografía acentual. ¿Para qué servía el acentual? Para el acento, ¿cierto? Y para el acento, ¿qué tenemos? Primero, reconocer el acento de la palabra, ¿sí? Hay que reconocer dónde está el acento. Por ejemplo, en esta palabra, es, ¿cómo era la palabra? Se me fue la palabra. Pero bueno, hay que saber dónde se pone el acento, ¿sí? ¿Dónde se pone el acento? Segundo, aplicar las normas de expresión distintas según el tipo de palabra. Bueno, hay que ver todo eso, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de palabras? Hay las agudas, las graves, las drújulas y sobredrújulas. 4 tipos de palabras. Sobre estas 4 palabras se versa todo el alfabeto ecuatoriano, y mundial, español, etcétera, ¿no? Entonces, la primera son las palabras de tipo agudas. ¿Cuáles son ellas? Todas aquellas que se sientan en la primera sílaba, ¿sí? ¿Y cuándo se asientan? Cuando la palabra termina en N, S o vocal, ¿sí? A, E, I, O, U. ¿Estamos? Las graves, cuando se tildan cuando la primera sílaba no es, la primera sílaba termina en S, N, S o vocal, no tildan las graves. Sí se tildan las agudas, ¿sí? A ver, vamos viendo de nuevo la regla. La primera es que las agudas, ¿sí? Llevan tilde cuando terminan en las consonantes NS o precedidas de otra consonante o vocal, NS vocal. Por ejemplo, cartón, compás, así. ¿Sí? Las graves son todas aquellas que poseen su cierto grado, su acento en la penúltima sílaba, ¿no? ¿Qué más?
Las esdrújulas son todas aquellas palabras que poseen su acento en su antepenúltima sílaba. Todas las palabras esdrújulas se tildan. Espíritu, cantamos, cantábamos, ¿sí? Todas esas palabras se tildan. Toda palabra esdrújula y toda palabra sobre esdrújula se tildan. ¿Sí? Tenga mucho cuidado con eso, ¿no? Las agudas, cuando terminan en este vocal, las graves cuando no terminan en ese vocal, ¿sí? Al principio tal vez usted puede decir, ay, qué tedioso, qué feo estar acordando de la regla para escribir. Pero al final, después de un buen tiempo, cuando ya todo se convierta en, ¿cómo es? Ya todo se convierte en polvo y ceniza, ¿no? Bueno, ¿qué más? Algunas graves esdrújulas sobre esdrújulas, ¿sí? Se escribe, las esdrújulas sobre esdrújulas se tildan en todo momento, ¿no? Las agudas y graves, la regla. Ahora, la tilde diacrítica. ¿Qué es la tilde diacrítica? Consiste en la marca gráfica de acento para diferenciar dos palabras homógrafas. Las homógrafas son aquellas palabras que tienen la misma forma de escribirse, ¿sí? Y de hablarse. Por ejemplo, tú eres mi gran amigo, ¿sí? Otro puede ser, ese es el cuaderno que tú me regalaste, ¿sí? El tú, el que es tildado en ese cuaderno que tú me regalaste, es un pronombre personal. En cambio, cuando hablamos del cuaderno que tú me regalaste, ya no es pronombre personal, ¿sí? Ya no es pronombre personal, ya es un calificativo posesivo. ¿Estamos? Entonces, en el caso de tú, en el caso de él, en el caso de mí, no se tildan cuando son pronombres, se tildan cuando son pronombres personales, ¿sí? Por ejemplo, este es mi caso, mi esposa. Pero si yo le digo, ¿sí? Mi esposa es, no sé, una mujer muy bonita, es un pronombre positivo. Por lo tanto, no se tilda, ¿sí? No se tilda. Por ejemplo, entonces, siempre el tú, el él, el mí y el sí también son pronombres personales. Son pronombres personales. Ok, continuemos. Entonces, ya habíamos visto esto, ¿no es cierto? Entonces decíamos que los monosílabos no se tildan, salvo cuando tienen tilde diacrítica, ¿no? Que son en el tú, el mí, el sí. ¿Estamos? Son casos en los cuales el tú, el él, el mí y el sí son pronombres personales, o por ejemplo en el sí es un adverbio de afirmación y es sustantivo también, ¿no? Cuando es sin tilde, en cambio, son adjetivos personales y también son artículos posesivos. Por ejemplo, ¿recibiste mi correo? ¿Sí? En el árbol es frondoso. Tu actitud me molesta. ¿Recibiste mi correo? Sí. Si el río esconda, piedras trae. O sea, no es tildado eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya habla de una persona propiamente como pronombre personal, ¿sí? El caballo que tú compraste es Dorsey. Él fue uno de los que más se destacó, de los más destacados estudiantes. ¿Sí? ¿Qué más? No ha oído de mí. ¿Sí? Estaba vuelto en sí. Sí, iré, como adverbio de emoción, de afirmación, perdón. Como sustantivo, el padre le dio el sí. ¿Estamos? Entonces, ahí están los monosílabos con las tildes diacríticas, ¿no? Ya. El T, el D, el C y el más, ¿cuándo se tildan? Cuando son sustantivos, ¿sí? El T, de infusión y planta, ¿sí? Sustantivo de infusión y planta.
¿Preparaste el té? ¿Sí? El té es la infusión, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? El té como pronombre, ese no se tilda, ¿sí? Te compraste en la entrada, por ejemplo, ¿sí? El de, también en la forma verbal, dile que me dé un poco de torta. El de como preposición, la torta es de lúcuma. El sé como forma verbal, sé que debes estar muy cansado. El sé. El sé dice, sin tilde, se arrienda casa, o sea, por nombre. El más como adverbio de cantidad. Hoy tengo más convicción que ayer, pero como es un conector de reemplazo, como el pero, ¿sí? Dice inteligente, más no astuto, ¿sí? Inteligente, más no astuto. Ahí está. ¿Quién me puede dar lectura esta parte aquí? A ver. ¿Alguien que me dé lectura o yo le digo quién me da lectura? A ver, Santiago Carpio, ¿está por ahí? Dígame, ingeniero. Vamos leyendo, sí, estos 4 puntitos, por favor. Ya. Los pronombres que funcionan como interrogativos o exclamativos, qué, cómo, cuál, cuándo, dónde, cuánto, etc., se tildan siempre con la finalidad de distinguirlos de los relativos, que son conectores que se escriben igual pero no se llevan tilde. Diagnosticar si el pronombre desempeña una función interrogativa o exclamativa o conectiva puede ser difícil, por lo que es necesario que analices la oración y determines cuál es la relación que establece en el entorno al pronombre. Aún no se tildan cuando el monosílabo funciona como conector y posee el mismo significado que incluso aún se tilda si funciona como un adverbio que expresa una relación temporal y significa lo mismo que todavía. Los mostrativos o demostrativos, según los últimos cambios introducidos por la REA, ya no deberían tildarse en las palabras y derivadas de las palabras como este, a, vos, as, aquel, la, los, las y ese, a, os, as. Esto es porque contexto desambigua la función que cumple la palabra en cada caso. No llevarán tilde. Entonces, casos como los siguientes, esta casa es la más cara de todas, o esta es la más cara de todas. Ok. Entonces, ¿qué nos dice? Los pronombres interrogativos. ¿Qué, cómo, cuál, cuándo, dónde y cuántos, etcétera, ¿no? Todos esos son interrogativos exclamativos. Cuando estamos haciendo una pregunta, ¿sí? Siempre van esos con tilde, ¿sí? Aunque rompa la regla, ¿no? Por ejemplo, el cómo no debería tener tilde porque es grave con, termina en O, ¿sí? Entonces, no debería tener tilde, pero cuando es interrogación, todo lleva tilde, el qué, el cómo, el cuándo, el para qué, etcétera, ¿no? Siempre se tilda. Aún no se tilda cuando el monosílabo, cuando el monosílabo funciona como conector y posee el mismo significado y de incluso. Y aún lleva tilde cuando lleva el significado de todavía, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver. Entonces, acordémonos, aún cuando significa incluso y aún sin tilde cuando es sinónimo de todavía, ¿no? Acuérdense, aún, incluso, aún, todavía. Bien, ¿qué más? Los mostrativos son demostrativos, ¿no? Que son los últimos cambios introducidos de la RAE, perdón. Ya no deberían tildarse, ¿sí? En palabras derivadas, en palabras como este, esta, estos, estas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Entonces, los mostrativos, ¿sí? Cuando nos muestra, nos lleva tilde, ¿sí? A menos de que haya ambigüedad, ¿no? Pero no. También aprendimos en el colegio que la palabra solo puede llevar tilde cuando cumple la función verbal de sinónimo de solamente, pero ya no. Ahora, según la última regla ortográfica de la RAE, dice que no se debe utilizar tildes diacríticas, a menos que sea absolutamente necesario para evitar la ambigüedad de toda, respecto a cuál función está cumpliendo la palabra, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado, ¿no? Debemos tener cuidado. Entonces, lo solo y el solo con tilde. Y sin tilde no se escribe. Todo se escribe sin tilde. ¿Sí? Cuando ya es mismo necesario, se va a tildar. Digamos. Terminemos con esto. El diptongo y el hiato. Tenemos más teoría que vamos a ver mañana. ¿Sí? Si es tedioso, yo les entiendo, para mí también es tedioso esto, porque estar habla y habla y habla y escribe y explica, un poquito molesto, ¿no? Pero no quiero tampoco sobrecargarles de trabajo cuando les diga, por favor, háganme una diapositiva, preséntenla en la clase, etcétera, etcétera. Para mí sería más fácil, pero no está bien. No está bien cargarles más trabajo. Sí, entonces tenemos que conversar sobre esto, nada más. El diptongo y el hiato. A ver, pongamos atención a lo que está aquí. En el español, la conformación de la sílaba siempre considera una vocal como el núcleo silábico. ¿Sí? Una vocal como el núcleo silábico. Se encuentra, dice, a ver, en el español la conformación de las sílabas siempre considera una vocal como el núcleo silábico. La vocal que se encuentra en la sílaba acentuada da una palabra, de una palabra, perdón, se denomina vocal tónica, ya. Listo, entonces, cuando hablamos de sílabas, ¿sí? Siempre va a considerar una vocal como el núcleo silábico, ¿sí? La vocal que se encuentra en la sílaba que está acentuada de una palabra se denomina vocal tónica, ¿sí? Entonces, cuando tenemos vocales, aquí habla también de vocales abiertas y vocales cerradas. A, E, O, de vocales I, U, ¿sí? Abiertas, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, nosotros vamos por ejemplo, con mi esposa, nos vamos seguimos un curso de vocalización, ¿sí? Y recuerdo claramente que la persona que nos hacía hacer el curso nos hacía abrir bien la boca, ¿no? Y nos decía, tienen que decir A, E, O, ¿sí? Y ahí está mal también. Aquí las vocales cerradas no son I, E, son I, U, ¿sí? I, U, no es E, por si acaso. Vocales abiertas son A, E, O. ¿Por qué? Porque la boca está abierta, ya les voy a mostrar. Para que ustedes vean. Yo me apago la cámara porque mi internet se pone bien bajo a estas horas. Entonces, pone bien bajo a estas horas. Entonces, la vocal abierta, ¿sí? Es cuando la lengua y el paladar están totalmente separados, ¿sí? Entonces, A, E, O. Ahora bien, parece chistoso la gesticulación que uno hace, pero eso son los ejercicios que uno tiene que realizar. Vocales abiertas, A, E, O. Vocales cerradas, I, U, ¿sí? I, U. I, U. Son cerradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo es el paladar y la lengua están muy cerca de una de la otra,
¿sí? Entonces, A, E, O, paladar y lengua están lejos. I, U están cerca. Entonces, las primeras son vocales abiertas y las segundas son vocales cerradas, ¿no? Ese es un tipo de ejercicio que se debe realizar, ¿sí? Es un tipo de ejercicio que se debe, y se llama, ese tipo de ejercicios, no me acuerdo cómo se llama, pero son para poder cantar y gesticular y poder disertar también, poder hablar en público, que es lo que nos interesa y nos importa. ¿Sí? Bueno, dejémosle ahí al dictongo y al hiato. Mañana continuamos con el resto de materia, ¿sí? Con el resto de materia. Vamos a tomar lista, porque ya mismo son las 5. Permítanme ver dónde está. Aquí está. A ver. Voy a siga. Vamos a estar a siga. Listo. Lenguaje mecatrónica. Muy bien, tenemos pendiente. Listo, veamos. Les voy a compartir, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Listo. Aguirre Araceli. Presente, profe. Perdón. Ya. Alciba Núñez Neider. Presente. Andy Eric. Presente, Inge. Aranda Jeremy. Firme. Kaisa Wellington. Presente, ingeniero. Tango Más Antonio Leonardo. Tango Más Antonio. Listo. Carpio Robinson. Presente, ingeniero. Cuello Jonathan. Bueno, Eric. Presente, teacher. Espinosa Luis. Presente, ingeniero. Juan Robinson. Apáguenme los micrófonos. Juan Robinson. Espinosa Luis está, ¿no? ¿No? Sí, ingeniero. Espinosa ya. sí está. Ya, listo. León Junior. León Junior no está. Moreno Rebeca. Presente. Ordóñez Christopher. Presente. Otavalo Jefferson. Presente, ingeniero. Pacheco Eric. Ingeniero. Real Anderson. Presente, ingeniero. Rosero Jason. A ver, Rosero Jason no está. Vamos con Sin Maleza Johnny. Presente, Alicia. Sordosa Steven. Presente, presente. Velasco Steven. Velázquez Steven no está. Velázquez Wellington. Presente, ingeniero. Gracias. Velázquez Wellington. Presente, ingeniero.
Vélez. Robinson Guamán, ingeniero. Vélez Gilbert. Presente, ingeniero. Pite Ángel. Listo, guardamos y se acabó. Robinson Perfecto. Guamán, ingeniero, por favor. Guamán, ya le veo. Guamán. ¿Alguien más? ¿Te faltó? Listo. Eso es todo. Nos la vemos y nos vamos. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces, cualquier cosa, estamos conversando el día de mañana. ¿Sí? Viernes. Listo, bye. Gracias, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Listo, chicos, cuídense, pasen bien. Ingeniero, puede ser.